Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tienen todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de informaciones y análisis económicos. ¿Qué tal? Muy buenas. Después de un fin de semana, uno ya reactivado, enérgico, pero hay muchos problemas en el mundo, especialmente los empresarios que tienen que ver con restaurantes, bares, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con turismo, están quejando porque las últimas medidas le han dado fuertemente. Muchos han quebrado y muchos no quieren quebrar. Es decir, que manejar la crisis de esta pandemia en el mundo no es sencillo. En la última parte del programa vamos a tener muchas informaciones relacionadas precisamente a ese tema. Ok. Así que arranquen. Vámonos entonces con las primeras noticias que son muy buenas. El Banco Central de la República Dominicana informó que las remesas alcanzaron su mayor crecimiento en los últimos 10 años, al registrar un monto de 8.219.3 millones de dólares durante el año 2020, un 16% por encima del año 2019. Para el mes de diciembre, el flujo de remesa que ingresó al país alcanzó los 872.3 millones, valor superior en 215.6 millones, es decir, un 32.8%, al registrado en el mismo mes del año anterior, cuando fue de 656.7 millones de dólares. El Banco Central explica que la economía continúa su recuperación por las condiciones económicas de los Estados Unidos, país de donde provino el 83.8% de los flujos de los últimos 8 meses. La Dirección General de Aduanas informó que durante el año 2020 recaudó 127.495.71 millones como resultado del compromiso de la nueva gestión encabezada por Eduardo San Lobatón. El recaudo diario promedio ascendió de 467.1 millones en agosto a 733.4 millones en diciembre, lo que demuestra los esfuerzos que realiza la entidad para eficientizar su labor en beneficio del comercio exterior. Desde el 17 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2020, la Dirección General de Aduanas recaudó 58.344.92 millones, lo que representa el 46% de los ingresos del año en solo 137 días. El anuncio del presidente de la República, Luis Abinader, sobre la reducción del déficit fiscal atribuido al manejo proactivo tanto de las recaudaciones como consecuencia de la reactivación económica del último trimestre del año pasado 2020, así como el control y focalización del gasto público, sigue generando reacciones. Edwin de la Cruz tiene la historia. Esta vez opinan senadores oficialistas y de oposición con posiciones encontradas. Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, José Manuel del Castillo Sabiñón e Iván Lorenzo, representantes de la provincia de Barahona, y Elías Piñas, tienen reservas sobre la veracidad de estos datos. El déficit fiscal no se redujo. El déficit fiscal, según las informaciones que ofreció el presidente Luis Abinader, se mantuvo o va a cerrar el año, o cerró el año, perdón, casi en 8%, algo histórico y en gran medida debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, la caída de las recaudaciones tributarias del gobierno, a la caída de la actividad económica, a la pérdida de empleos, y realmente, más que celebrar esto, lo que debemos es continuar haciendo los esfuerzos para en el corto plazo superar la crisis sanitaria. Ellos tienen que revisar esos datos de nuevo, porque la información que yo manejo es que el déficit ronda el 9 punto algo por ciento, y como ustedes pueden observar, el gobierno del Partido Revolucionario, del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Danilo Medina ocupó 8 meses de este año. Si el PRM, el gobierno del PRM ha podido lograr que le presten internacionalmente 10.000 millones de dólares, es porque nosotros dejamos una economía saneada. Mientras que los senadores de la bancada PRMista, Moreno Arias y Ricardo de los Santos, saludaron el anuncio del gobierno.
Bueno, imagínense, austeridad, se están invirtiendo el dinero necesario en la nación y yo creo que no solamente debe ser austero el excelentísimo señor presidente de la República, sino todos los sectores de República Dominicana. Estamos hablando de un gobierno que vino con los pies sobre la tierra, preocupado por sacar al país del atolladero en que lo metió el gobierno pasado. Y qué bueno que haya venido con ese plan de austeridad y que hoy nosotros podamos decir que con el ahorro interno hay instituciones que inclusive acudían a préstamos hasta para lo que eran las regalías navideñas, las regalías pascuales, y este gobierno hay instituciones que no tuvieron que recurrir a esos préstamos. El presidente Luis Abinader afirmó que su gobierno logró reducir 77.000 millones de pesos al déficit fiscal, lo que lo sitúa en 7.7% del Producto Interno Bruto, un 1.7% menos que la previsión de 9.4% contenido en el presupuesto complementario. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin. El ministro de Energía informó que han reducido las pérdidas de 75 a 59 millones del déficit financiero del sector eléctrico. Veamos una historia de Yulisa Reyes. El incumbente de Energía y Minas aseguró que esta reducción en cuanto a las deudas contraídas por las EDES durante la gestión pasada es parte del compromiso de transparencia en el gasto de los recursos del pueblo asumido por el presente gobierno. Antonio Almonte aseguró que continúan las auditorías a las instituciones que integran el sector eléctrico a fin de detectar eventuales anomalías de la pasada administración. En materia operativa o de recursos humanos, reduciríamos cualquier gasto no justificado para un buen desempeño administrativo. Lo hemos cumplido. Las informaciones publicadas que dicen lo contrario no son exactas. En su momento, estas autoridades creo compartirán con la población dominicana sus hallazgos. Las autoridades del sector eléctrico destacaron además que la presente gestión incrementó la clientela de las EDES en más de 50.000 usuarios en el trimestre septiembre-noviembre del año pasado. Esa reducción de gastos ha tenido su mayor impacto en el renglón de contratos, asesorías y compras en las distribuidoras, que han sido históricamente efectivas fuentes de corrupción y despilfarro. Durante un encuentro con la prensa, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y el presidente del Consejo Administrativo Unificado de las EDES, Andrés Astacio, estuvieron acompañados por los administradores de EDESTE, Tomás Osuna Tapia, y de EDESUR, Milton Morrison. Gracias, Yulisa Reyes. Los miembros de la Cámara de Cuentas entraron de forma determinante entre los investigadores por corrupción administrativa tras la afirmación del Ministerio Público de que habrían alterado auditorías para favorecer que exfuncionarios encubrieran acciones fraudulentas contra el erario público. La Procuraduría General de la República Dominicana detectó indicios que comprometen la responsabilidad penal de la Cámara de Cuentas de delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar la investigación que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes. Agrega que las indagatorias contra la Cámara de Cuentas que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coacción de funcionarios, complicidad de estafa contra el Estado Dominicano y lavado de activos. Especifica que las investigaciones han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas. Bueno, mira, Andy, te voy a poner otro ejemplo sobre el tema de discusión entre el ahorro. Fíjate cómo revela aquí el ministro de Energía y Minas que el déficit se redujo de 75 a 59 millones de dólares. Eso era lo que estaba estipulado que iba a ser el déficit por el historial. En la manera en que se han venido eficientizando los procesos administrativos, en la manera en que se ha venido
transparentando el proceso de compra y contrataciones, y una serie de iniciativas que se han llevado a cabo implica que hay ya de ahorro 16 millones de dólares. Ese mismo proceso que se ha llevado en otras instituciones, reitero, mejoría de los procesos administrativos, mejoría de los procesos de compra, eliminación de instituciones, eliminación de botellas. Todo ese proceso te da una cantidad impresionante de recursos. Oye, ¿de cuánto estamos hablando? De 15 millones, multiplícalo por 58, para que tú veas que cerca está ya de llegarse a los 77,000 millones de pesos que el gobierno dijo que se ahorró, que dijo el presidente que se ahorró el año pasado. Solamente con este dato de 75 millones, de 15 millones de dólares de ahorro entre el mes de septiembre y noviembre, te habla de lo que se está haciendo a nivel de mejorar la administración pública. Yo quise traer esa información de lo que está pasando en la Cámara de Cuentas. ¿Qué implica eso? Fíjate que cuando en la declaración que dio el economista Jaime Arístide Escudero, él dijo, el gobierno gastó menos y por no saber planificar, por tener falta de pericia, de experiencia, cogió posiblemente 1.000 millones de dólares más. Y eso no se ha podido invertir, sino que se depositó en las reservas del Banco Central y el gobierno está pagando 1.000 millones, intereses de 1.000 millones que no utilizó. Bueno, lo primero que hay que recordar es que hace 6 meses atrás la prima del dólar se estaba incrementando porque las reservas internacionales estaban disminuyendo. Y yo no sé qué es mejor para el país, que el gobierno pague intereses por 1.000 millones de dólares que han venido a robustecer las reservas internacionales, o que se siguiese depreciando la moneda, cuya consecuencia principal es la inflación. En cualquier libro de economía te dicen que el impuesto más perverso que hay, especialmente para la clase pobre, es la inflación. Entonces, el haber tomado ese dinero implica de darle tranquilidad al mercado cambiario y asegurar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la reserva internacional, que le da confianza a los agentes internacionales, por un lado. Por otro lado, y por eso fue que traje ese tema de la corrupción, ¿qué es lo primero que hacen cuando hay acciones corruptas y la quieren tapar? Bueno, que hay opacidad, hay manipulación en las informaciones contables. Entonces, no importa la experiencia que tenga un equipo que entre a dirigir la cosa pública, si las auditorías no están bien hechas, y se han tenido que darse cuenta con el tiempo de las anomalías que habían, de las adulteraciones que habían en los informes financieros, evidentemente que no hay forma de tener un diagnóstico claro y en consecuencia no hay forma de proyectar qué es lo que va a pasar, qué te vas a ahorrar, cómo vas a incrementar las recaudaciones. Entonces, han venido trabajando y fíjate que tanto impuesto interno como aduana, en los últimos 2-3 meses, después de haber hecho la auditoría de rigor, después de haber cambiado cosas, después de haberse empapado de lo que está pasando, es que se han incrementado de una manera importante las recaudaciones. Y también, reitero, las medidas que se han venido tomando, cortando por allí, quitando por aquí, ha habido un ahorro. Pero aparte de eso, el país ha tenido la suerte de que las remesas se incrementaron de una manera exorbitante. Pero en resumen,
Lo que ha pasado es que, como consecuencia de mejoría en las finanzas públicas, en la administración pública, transparentando y eficientizando los procesos, por un lado se ha ahorrado y por otro lado se han incrementado los ingresos, y eso te da el reporte de que hay un ahorro de 77 mil millones de pesos, independientemente del presupuesto que elaboró el gobierno. Presupuesto es una presunción de lo que tú vas a gastar y una presunción de lo que vas a recibir. Si en ese proceso de 6-7 meses tú te das cuenta que hay una serie de partidas, de posiciones, de instituciones que tienes que eliminar, eso trae como consecuencia ahorro. Si luego tú te das cuenta que había una serie de deficiencias en el cobro de los impuestos, de los tributos, entonces tú mejoras la capacidad de cobro e incrementas los ingresos. Pero si además la economía se recupera por encima de lo que tú pensabas, eso también te trae como consecuencia que si la economía se dinamiza más, tú mejoras todavía más los ingresos. Tú estás hablando de manera dialéctica y de verdad que así tiene que ser. Si nosotros seguimos así, que sale un gobierno y entra otro más eficiente, que maneje mejor la economía, nosotros vamos por buen rumbo. Así que enhorabuena al gobierno. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, negó el rumor de que un funcionario activo y un empresario sometido a la justicia por defraudación tributaria son dos de los ganadores del proceso de adjudicación de urgencia que realizó el Ministerio de Educación para la compra de 752,000 equipos tecnológicos. Jonan González tiene la historia. Gracias, buenas tardes. Ciertamente, en defensa de los procesos de compras que lleva a cabo el Ministerio de Educación, el ministro Roberto Fulcar sostuvo que la información que da cuenta de que un funcionario activo del Banco de Reservas y un empresario sometido a la justicia por defraudación tributaria son dos de los 56 ganadores de la licitación de 752,000 equipos tecnológicos para el programa de educación a distancia es falsa e incompleta. Esta misma tarde, la dirección correspondiente del Ministerio de Educación responderá a esa información incompleta, incorrecta y además falsa. Según el periódico Diario Libre, las empresas Madison Import, SRL y Omega Tech resultaron ganadoras de contratos de ventas de casi 30,000 equipos por más de 621 millones de pesos. Detrás de la primera empresa, supuestamente está el actual vocal suplente de Banreservas, Anel Marcial Veras, y de la segunda, Alvin Emilio Jiménez Fernández, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por operaciones irregulares con empresas pantallas. Nadie va a evitar, como no se ha podido, que el país viva la experiencia del proceso más transparente, más democrático, más inclusivo, mejor organizado y más eficiente que los procesos de licitación del MINER, sobre el cual estaremos rindiendo cuenta a la sociedad dominicana la semana que viene con un informe ante toda la población. El funcionario se refirió al tema luego de finalizar un acto en el que se dio a conocer que a partir de este lunes 11 de enero se empezarán a transmitir clases por varios canales de televisión para personas con discapacidad. Esto con el propósito de impulsar los derechos, la inserción y el desarrollo de personas con capacidades diferenciadas. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Jonan González. Yo tengo sed, pero no de agua. Tengo sed de conocimiento. Vámonos con Indiana Ortega y el diccionario económico. Eurozona es el nombre que recibe el conjunto formado por los países que utilizan el euro como divisa oficial. La formación de la zona euro se puede datar desde el 1 de enero de 1999,
fecha en la que se implementó el euro. Los países en los que el euro es divisa oficial y que son estados miembros de la Unión Europea forman la Unión Económica y Monetaria Europea. La zona euro comprende además otros estados y territorios que tienen acuerdos y otros países que utilizan el euro, aún así sin tener acuerdos con euro o la Unión Europea.